La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, en una plática que se convierte más bonita cuando lo hacemos desde un lugar tan especial como Essenza Café Deli & Bar, en esta transmisión especial de Diana Verónica y Tony en el Hotel Holiday Inn. Estamos ubicados ahora, nos hemos cambiado de locación, estábamos por decir algo en la parte interna de Essenza Café, nos hemos venido al área de la terraza en donde podemos observar todo lo que está sucediendo alrededor. Esto nos permite mayor libertad y estamos conversando ya con Gabriel Trillos, él es experto en comunicación estratégica y vamos a analizar, ¿verdad, Gabriel? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando también alrededor del mundo? Porque lo que sucede alrededor del mundo repercute en El Salvador. ¿Qué te parece Essenza Café Deli & Bar? Bueno, primero saludarte, Diana, un gusto estar aquí contigo, aquí en Essenza. Saludos al ausente también, ¿verdad? Saludos al ausente, que es la segunda vez que en otro programa y no está, algo pasa, yo creo que es conmigo la cosa. Saludos, Tony, no. Y un lugar muy bonito, sirve buen café, es muy conocido, Essenza. Aquí he tenido algunas reuniones y es un lugar muy, muy especial. Sí, hablando de comunicación estratégica, un punto estratégico para tener reuniones. Es muy cómodo, se siente la gente muy en confianza, no es bullicioso, pese a que estamos frente a una vía principal, está bien acondicionado. Así es, y tomando producto local, buen café salvadoreño, el café Malacara. Además. Muy bien, Gabriel, creo que lo último que se está hablando mucho es este anuncio que hizo el presidente Bukele sobre la fase 3 del plan económico. El plan económico que es la promesa del presidente en su discurso del nuevo mandato presidencial a partir del pasado 1 de junio y hizo el lanzamiento de la fase 3 logística. Así es, yo creo que estamos viendo cómo poco a poco el presidente va poniendo estos carriles de su megavía que él habló en la toma de posesión del plan económico. Tuvimos la implementación de la fase 1, que es alimentos, que está en desarrollo, con el tema de agromercados y con otras variables que creo que aún falta todavía por verse. La fase 2, tecnología, le hablamos en su momento también. Que la lanzó en medio de una inversión importante en temas de tecnología con la empresa esta de Data Center allá en Ciudad Arce, una inversión de más de 30 millones de dólares. Y ahora la fase 3, que denomina logística, que es una fase bastante compleja, bastante frondosa, diría yo, que inicia en la ASO oficial con el anuncio de la inversión millonaria. Y la verdad que sin precedente, tú y yo que tenemos bastante rato de andar en comunicaciones, sabemos que una inversión de 1.600 millones de dólares, muy pocas veces, creo que es la primera vez, de una sola vez que la vemos en el país, de que una empresa vaya a invertir esa cantidad en la infraestructura en El Salvador. Así que creo que es un anuncio que inicia una fase denominada logística, que tiene en este caso puntual la apuesta por los puertos principales de El Salvador, que es La Unión, que ha estado tirado por más de 20 años y el país le ha costado más de 200 millones de dólares mantenerlo, pagar la deuda, porque acuérdate que fue... Esto es un préstamo con Japón. Sí, así es, y los fondos han salido para pagar este préstamo de Acajutla, porque CEPA tiene que pagarlo. Así es. Y Acajutla, que desde 1960 hasta el 2019 tampoco recibió grandes inversiones, no fue modernizado, fue aguantando, pero al final de cuentas un puerto que se fue quedando rezagado en comparación a otros puertos en Centroamérica y ya no se diga en toda Latinoamérica. Tú sabes que en el tema de puertos tú competís por la carga. Somos una región muy pequeña y ahí tenemos, por ejemplo, ahí nomás tenemos Puerto Cortés. Si bien es cierto, es en el Atlántico, pero Honduras, por ejemplo, ha desarrollado el corredor seco, ¿verdad? En todo su territorio nacional, de manera que Puerto Cortés nos lleva una gran ventaja. No, y los puertos de Guatemala, los puertos en Costa Rica, es más, Acajutla en el informe creo que del organismo internacional, no sé si Banco Mundial
cuando evaluaba todos los puertos, Acajutla no ha salido muy bien en cuanto a eficiencia, en cuanto a traslado de la carga. Hay unas variables ahí en las que se miden el tema de los puertos. Por lo tanto, yo creo que como han expresado las gremiales, que son las que deben expresarse y van a ser de las principales beneficiarias, es una oportunidad gigante para que los puertos de El Salvador compitan internacionalmente y se conviertan definitivamente en una opción nacional, porque ni siquiera es una opción nacional real para las empresas. Yo conozco, no sé si todavía lo hacen, pero conozco muchas empresas que preferían bajar su carga en Guatemala y traerla por tierra a El Salvador, porque llevarla a Acajutla era muy caro, muy lento y terminaba, entre tantos días, terminaba perdiendo dinero la empresa que usaba esa carga. La opción es que sea más eficiente, con una zona de albergue de contenedores mucho más amplia, y dado que la misma empresa va a administrar ambos puertos, creo que van a tener que construir una estrategia, porque la inversión es una parte, la inversión es para comenzar a hacer una opción y hacerlo dinámico. La empresa también tendrá la responsabilidad dentro de su modelo de negocio de atraer empresas de las navieras, traer carga. Acuérdate que al final de cuentas este modelo de sociedad de economía mixta, esta empresa turca, a lo largo de los 50 años está buscando invertir y ganar. Claro, porque como toda empresa. Como toda empresa. Y ya que mencionaste el tema, Gabriel, mucho se ha hablado sobre que se tenía que... Yo he estado leyendo ahí algunos comentarios de empresarios, de economistas, que dicen que lo que pasa es que Puerto de la Unión, si te recuerdas, allá en el 2012 se creó una ley de concesión de puertos, porque la idea era concesionar el Puerto de la Unión. En aquel momento se llamó Puerto de la Unión Centroamericana, cosa que no se logró. O sea, veíamos ahí que ya estamos listos y nunca se concretó nada. Ahora es una sociedad de economía mixta. Sí. O sea, el modelo económico. Materia, pero entiendo que hubo una reforma a la ley orgánica que permite la sociedad de economía mixta. Acuérdate que la sociedad de economía mixta también las practican en las alcaldías, por ejemplo, para hacer el manejo de desechos. Solo que este es un nivel mucho más grande, así es, a lo que hacen las alcaldías. Las sociedades de economía mixta son totalmente válidas y legales, y ahí está la reforma a la ley orgánica que permite a CEPA hacer este tipo de asocios. Acuérdate que, como tú bien decís, en el 2012 más o menos hubo el tema de la ley de concesión del puerto. 2012. Después se vino con el tema de las asociaciones público-privadas. Los APP. Estos modelos. Lo que pasa es que en El Salvador, por alguna razón burocrática, por alguna razón de falta de voluntad política, y nos podemos meter al detalle, a revisar incluso análisis de FUSADES, análisis de otras entidades dedicadas al análisis económico, encontrabas por qué no se podían implementar por burocracia, por excesivas regulaciones, por leyes muy complicadas. Y porque las APP, tenemos ley de APP hace bastante tiempo. Es más, yo recuerdo en una ocasión, en un encuentro nacional de la empresa privada, que vino un expresidente de Chile a exponernos una cantidad de obras que en Chile se habían desarrollado gracias a estas asociaciones público-privadas. Me recuerdo el tema de carreteras, por ejemplo, lo ponía de ejemplo él. Carreteras, bueno, en Sudamérica hay una gran cantidad de ejemplos. Está la Corporación de Puertos del Sur, que incluye más o menos 25 puertos, que es una entidad que funciona con financiamiento millonario. Es más, va a bolsa, consiguen fondos internacionales. Este modelo en otros países del mundo, empresa Gilport trabaja con este modelo en otros países del mundo. Ahí nomás en Guatemala tienen un puerto, y en Perú tienen otro puerto. Este es el tercero en Latinoamérica. En Estados Unidos tú encontrás estos modelos hasta en cárceles, que son concesionadas, y el Estado lo que hace es regular. En este caso específico, el Estado no pierde la propiedad de los puertos en sí mismos. Son parte de la directiva, de la dirección. En esta sociedad de economía mixta, el 20% es de El Salvador y el 80% de la empresa Gilport. Claro, porque la empresa va a hacer esa 1.600 millones de dólares de inversión, y van a tener el control general sobre el modelo de negocio. Es que en realidad yo
estoy de acuerdo con esa teoría económica, con esos modelos de desarrollo en donde la empresa privada entra en un asocio con el Estado en estos modelos para que la empresa privada invierta, recupere por supuesto su inversión, tenga rentabilidad, haga negocio y haga obra. Porque el Estado per se no puede estar siempre financiando todo tipo de obra. Creo que esto puede ser un gran paso para desarrollar más obra en el país, más en el tema de puertos. Recuerda que yo creo que la fase 3, y por su nombre de logística, no acaba en estas dos cosas del puerto de la Unión y el puerto de Acajutla. Estos son piezas en el eslabón económico, porque esto tiene que ver también con el tema de fronteras, ¿verdad? Aduanas, hacerlo todo en un mismo lugar, viabilizar que las carreteras tengan menos tráfico de carga también. Y no solo menos tráfico de carga, sino que tengamos buenas carreteras. Tú citabas el caso de Honduras con el corredor seco. Honduras por mucho tiempo tuvo muy malas carreteras, pero hizo una gran inversión en la carretera San Pedro-Tegucigalpa, de donde viene Puerto Cortés, para hacer el famoso corredor seco, con la aspiración de ellos. A ellos les funciona un puerto como la Unión, porque conecta. Acuérdate que Honduras no tiene salida al Pacífico. Tiene que obligadamente recurrir a El Salvador para manejar esa gran descarga. Todavía hay un litigio ahí pendiente. Pero no, ni aunque lo vaya a tener por el Golfo, no se va a poder por la profundidad, que es el problema que tiene el famoso calado. Bueno, que ese también es otro, ha sido otro pero de no poder concesionar el puerto de la Unión. Sí, el tema del dragado, que esta empresa sí lo va a hacer. Haberlo escuchado desde los inicios. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en un medio de comunicación, había un columnista que era especialista en el tema y siempre planteaba el tema del dragado. Y recuerdo que el presidente de CEPA tras presidente de CEPA hablaban de ese tema, analizaban un modelo, si compraban una dragadora, si no la compraban, los costos, el modelo, pero al final el Estado en sí mismo no está para hacer el modelo de negocio como tal. Exacto, no está para operar eso. Pensemos en que Gilport está invirtiendo y tiene la obligación de hacerlo eficiente, porque esos 1.600 millones de dólares ellos tienen que, no sé cómo es su proyección financiera, si duplicarlo, triplicarlo o cuál es tienen que hacer que el modelo funcione. Definitivamente. Que Gilport no es una empresa, una ONG sin fines de lucro. Ellos están viendo la oportunidad, hicieron su análisis de oportunidad, vieron que había opciones en el Pacífico y que El Salvador tenía una ubicación geográfica potable para su negocio. Dijeron, invertamos esta cantidad de dinero y las proyecciones financieras, que te aseguro que no han de ser sencillas, le dijeron, para invertir 1.600 millones de dólares, tú estás proyectando ganar dinero. Y no hay que verlo solamente en El Salvador, como tú decías, tiene en Guatemala, tiene en Perú, o sea, esto es parte de un corredor. Tiene 24 países, tiene 12 países, 24 puertos, perdón. O sea, no es una empresa que es novata en el manejo de puertos, no es una empresa que va a experimentar con el puerto de la Unión o con el puerto de Acajutla. Estamos hablando de la tercera más grande del mundo en administración logística de puertos y otros tipos y otros modelos que tienen que ver con este tema de logística e infraestructura. Y tienen que obligatoriamente hacer que estos puertos funcionen para ellos. Yo escuchaba hoy en la madrugada que venía manejando a Jorge Arreaza, presidente de la ASI, de la Asociación Salvadoreña de Industriales, y decía que veían con muy buenos ojos que era algo que se estaba esperando por el hecho de que a los empresarios les conviene tener un puerto eficiente o tener un sistema de puertos eficiente que en realidad, y aquí entra también Silvia Cuellar de Coexport, ¿verdad? Que en realidad vuelva viable importación, exportación. AmCham también se pronunció con el tema. Es decir, es que si tú tienes puertos eficientes y te volvés una opción para la empresa nacional que tiene que recurrir a carga terrestre en Guatemala, que tiene que recurrir a otros tipos para el comercio intrarregional y lo que traen de Estados Unidos, desde el puerto de Los Ángeles, por ejemplo, que el puerto de Los Ángeles es un monstruo y yo creo que es el puerto más grande en la costa Pacífico con el manejo de carga que tiene, y muchas empresas traen desde ahí, de lo que traen de Estados Unidos viene por el tema del puerto de Los Ángeles, o creo que por el puerto de New Orleans, por el lado del Golfo. Del Golfo. Uh-huh. Lo traen hacia el lado del Atlántico. Ahora ya lo van a poder traer todo del lado del Pacífico y descargarlo directamente en el puerto de Acajutla o en el puerto de la Unión. Una vez tengas costos competitivos, seas eficiente en el manejo de la carga, seas eficiente en el manejo del tiempo de desaduanaje y el tiempo de entrega,
sin duda te vas a volver una opción para toda la industria local. Decía Jorge Arreaza que casi el 90% de las exportaciones es responsabilidad del tema de la industria, las importaciones ni se diga. Entonces, para comenzar, será una opción para el mismo este músculo nacional en empresas privadas. Es una buena noticia. Ahora, generación de empleo se viene con esto también, Gabriel, el tema de, porque no solamente se trata de infraestructura, se trata de un modelo de puerto que funcione, que se vuelva eficiente, que se vuelva moderno, con mucha tecnología, personal capacitado. O sea, con esto es una relación en donde ganan todos. O sea, no lo podemos ver solamente con el tema de importación-exportación. La gente, el valor humano alrededor de todo esto también crece. Ahí es donde tú tienes que comenzar a ver cómo una inversión como esta genera una onda expansiva en la generación de empleo y desarrollo. Tú muy bien citabas, vámonos al punto de origen que es el puerto en sí mismo, la cantidad de empleos que va a necesitar de trabajadores para manejar esas grúas con tecnología moderna, pero necesitas la eficiencia, necesitas la carga, la descarga, la aduana. Solamente el puerto en sí mismo ya es una generación de empleo muy fuerte. Luego tenés la zona extraportuaria, de la que ya el presidente de CEPA hablaba ayer, que ya habían firmado en el grado de la Unión con una empresa metalúrgica por 20 millones para establecerse en un área en 20 hectáreas. Ahí tienen 200 hectáreas en esa zona extraportuaria de la Unión. Ahí empezás luego a desarrollar toda la zona extraportuaria, luego la misma ciudad alrededor empieza a tener desarrollo económico, de empleo, desarrollo social. Necesitas mejor infraestructura de servicios básicos para atender la salud de toda esta gente que va a trabajar capacitación, ahí. Porque me recuerdo en el 2009 cuando se inauguró el puerto de la Unión, en ese momento de la Unión Centroamericana, Gabriel, se creó también un Megatec precisamente pensando en el empleos puerto especializados. Ajá. No, y yo creo que la gente en la Unión ha estado esperando esta inversión durante mucho tiempo. Turismo, el desarrollo turístico que va a traer esta que ya lo inversión, están haciendo los operadores locales. Sí. Ajá, pero eso lo va a potenciar. Lo va a potenciar definitivamente, porque toda esta gente que viene en todos estos barcos también necesitan. Tú ves el puerto de Acajutla, en la dimensión que tiene ahorita, tu alrededor ves restaurantes, hoteles pequeños, bares de todo tipo que están ahí. La vez pasada fuimos con una familia a comer a un restaurante y tenés enfrente toda la llegada, tú ves todo el movimiento de los barcos, es un espectáculo realmente. Cruceros, ¿verdad? Recordemos que también los cruceros llegan a Acajutla. Uh-huh. Entonces, ahí tenés toda una dinámica económica, desde mi punto de vista, muy potente para aportar empleo, tecnología, industria, desarrollo. Siempre se ha hablado de la zona de Oriente, que debería jalar hacia el mismo Oriente y no pensar hacia el San Salvador, que todo está centralizado. Yo creo que esto va a apoyar. Y lo otro, que tú bien decías hace unos momentos, y lo platicamos, la logística es toda esa infraestructura que se debe desarrollar alrededor. Estaba leyendo una entrevista del ministro de Obras Públicas sobre todas las vías que ya están también desarrollándose, que van a ayudar a la conectividad de todo este transporte que se va a mover. El viaducto de Los Chorros, por ejemplo, va a ser una importante vía para toda esta gente del puerto de Acajutla. El bypass de San Miguel, todas las carreteras que necesitamos. La conectividad. Para poder darle al transporte, a la continuidad del transporte de carga marítimo que sigue por tierra para el comercio intrarregional. Necesita buenas carreteras, buenas vías y aduanas. Imagínate, aduanas. Y ayer hablando, que más temprano escuché que dijiste que aquí andaban los de la Embajada de Estados Unidos. Aquí sí, los vi pasar. Están en el tema de sembrando oportunidades. Bueno, ayer ellos hablaron, lanzaron un proyecto precisamente de 18 millones para el tema de mejoramiento de los aduanas, que es un tema que se ha venido luchando por años. La burocracia, el papeleo del comercio que ha mejorado, pero hace falta todavía. Ahí está esta comitiva, ¿cómo se llama? Cifácil, que es esta que es de la empresa privada. De la empresa privada. Ahí están los directores ejecutivos de diferentes gremiales que trabajan constantemente por mejorar
el movimiento en aduanas, que haya un solo trámite, que se unan las aduanas. Que creo, aduanas, si no mal recuerdo, el Amatillo, fronterizo con Honduras en la Unión, allí no sé si ya se está implementando el tema de la aduana única o está por implementarse, Gabriel, precisamente por los tiempos que se pierden en las fronteras. Y este evento de la Embajada Americana, además, tiene que ver con Triángulo Norte, no solo El Salvador, porque nosotros nos tenemos que ver como región. Ahí tenemos el acuerdo marco con la Unión Europea, que nos ha venido diciendo, ustedes tienen que venderse como, si no se venden como región, no somos muy pequeños como El Salvador. Ciudad Guatemala son 3 horas, y si tú le quitas, y la verdad que con Guatemala las cosas sí han funcionado bastante en temas han como fluido de paso más, ¿no? fronterizo. Y dejemos un poquito el punto del comercio, también el punto de migración de turistas, que por ejemplo la gente que viaja hacia Nicaragua en los buses sufre mucho perdiendo el tiempo en la frontera, porque tienes que llegar, bajarte aquí, después en Honduras, después otra vez en la otra al terminar Honduras, después en Nicaragua, solo ahí tenés una pérdida como de 3-4 horas en el viaje, cuando debería ser, como decimos en buen salvadoreño, un solo jalón. Te subís aquí y te bajas allá. Exacto. Ya desde aquí hacer la migración, el papeleo. Utilizando la tecnología ya con toda esa información. Que es increíble que a esta fecha todavía tengamos ese papeleo llenado de formulario. El Salvador ha avanzado mucho más que los otros países. A mí me consta, tenemos familiares en Honduras y he escuchado casos en Guatemala. Aquí en ese tema nosotros seguimos presionando, pero hemos mejorado mucho. Se escucha mucho, El Salvador es más eficiente que los otros países en temas de fronteras. No, y en temas de trámite. Sí. Fui a sacar el pasaporte de mi hijo, me tardé 17 minutos. En Honduras se tardan 6 meses en dártelo, si acaso, en Guatemala también. Fui a renovar mi DUI y me tardé 22 minutos. Eso, sí, muy rápido. O sea, está la tecnología, es la más, eficiencia, hoy ya no tenés que ir precisamente a los DUI centros. Hoy podés renovar el DUI en otras locaciones que si no vas a cambiar ningún dato, lo metes en una maquinita y sale. Y tú ves bien organizado ese tema, ya lo de la tarjeta de circulación hace más de un año que también la puedes sacar en unas maquinitas. Ya la puedes sacar en el exterior, lo acaba de lanzar el Viceministerio de Transporte. Ahora, eso trasladado al comercio es más importante por la dinámica económica. Desde hace mucho tiempo, una burocracia excesiva te hace perder mucho tiempo, mucho dinero, te hace muy lento el comercio, te perdés competitividad. Y me recuerdo cuando se han hecho estudios, Gabriel, sobre por qué no somos eficientes. Uno de los temas es el tiempo que se pierde en tramitología. Bueno, hablando de eso, por ejemplo, la misión que tiene Luis Rodríguez en la OPAMS, que es de las primeras cosas que él ha estado planteando. Ya vamos a hablar de eso, ¿te parece? Porque tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos transmitiendo desde Sensa Café Deli and Bar. En breve vamos a continuar conversando con el experto en comunicación estratégica, Gabriel Trillos. Mientras tanto, te invito a desayunar. Gracias, ¿verdad? Gracias. Vamos a comer algo rico, vamos a seguir tomando nuestro cafecito en Sensa Café. Desde Sensa Café Deli and Bar estamos en transmisión especial Hotel Holiday Inn en Santa Elena, estamos en la terraza, muy agradable. Por cierto, actualización del tráfico vehicular fluido cuando son las 8 de la mañana, 42 minutos. Me llega ese formato de monitorear el tráfico. Asómate a la ventana. Aquí lo tenemos en vivo, en directo, fluido en el Boulevard Santa Elena. Conversamos con Gabriel Trillos, experto en comunicación estratégica. Estamos poniendo los pies en la tierra sobre todo lo que está pasando en el país, estos últimos anuncios en temas económicos. Hemos hablado de esta inversión en los puertos de Acajutla y de La Unión, pero también hablando de organización, Gabriel, mencionaste el tema de la nueva visión de la OPAMS-COAMS y su nuevo director, Luis Rodríguez. Conversamos con él en este programa hace unas 3 semanas y obviamente él hablaba mucho de vencer la burocracia, hacer unas instituciones eficientes, el tema de seguir las reglas del juego también. Es que tratando de conectarlo con el tema que veníamos hablando de la fase 3, que es la fase económica, el tema de la burocracia es un enemigo
Que está presente un ahí por todos lados, ¿verdad? Del tema de la inversión. La llegada de Luis a la OPAMS, lo primero que se detectó es todo el tema de entrampamiento de 1.000 millones en inversiones que estaban ahí, por un motivo tal vez técnico fundamentado, otros por pura burocracia, otros por discrecionalidades. Y yo creo que ahí era fundamental tomar ese caso, ese especie de plan piloto en la OPAMS para luego expandirlo a todo el territorio. Ahí en el tema del sector de la construcción, en el tema económico está jugando un papel fundamental. Claro, es que la construcción te genera un dinamismo. Sí, diferentes empresas, si tú agarras y haces un estatus de lo que está en Casalco y los que no están en Casalco, en 5 años hablan de 2.000 millones de dólares en torres de apartamentos, en zonas francas, tema inmobiliario. El sector construcción, y hablando de todo este tema del tema económico, saliéndonos un poquito del tema de la fase 3 de logística, pero del tema económico, tú tenés en la construcción una importante vía de desarrollo, porque la construcción además te genera empleo inmediato. Te dinamiza la economía, la gente, tú ves hacia la zona de Sur City hay una proyección de por lo menos 8 torres de apartamentos. Eso va a requerir una adaptación de temas hasta ¿cómo es el tema de tratamiento de aguas residuales, el tratamiento del tema de agua potable. Ahora, pero ¿cómo hacer que esto en realidad fluya, Gabriel? Porque se están dando estos nuevos proyectos, pero se tiene que cumplir con las normativas. Es que al mismo tiempo, es que ahí está el juego. Sos eficiente, pero también regulás. Es donde viene un Estado que entienda las necesidades de la empresa privada. La dinámica, pero también siendo un ente regulador fuerte, supervisor fuerte. Vámonos al caso de las telecomunicaciones, por ejemplo. Las telecomunicaciones que fueron mal privatizadas hace muchos años, ahora tienen una concesión de explotación de la frecuencia, del espectro. La empresa privada de telecomunicaciones ha invertido millones y millones de dólares en conectividad, en antenas, para que... Hay más celulares internet, que personas en El Salvador. Más celulares que personas. Ese es el ejemplo. Pero ahí tenés una superintendencia de electricidad y telecomunicaciones que tiene que ser muy fuerte, regulando este tema, evitando los abusos, definiendo los temas de competencia para que no se vuelva un oligopolio, para que se respeten las reglas del juego. Pero no es el Estado sacando el dinero para hacer una inversión que ya la empresa privada en sí misma puede hacer por medio de una concesión y un desarrollo de un modelo de negocio. Gracias a las telecomunicaciones, como tú decís, tenemos más celulares que personas, pero tenemos una conectividad muy fuerte y que aún falta todavía, siendo un país tan pequeño, como estamos llenos de montaña, todavía hace falta inversión para conectar realmente todos los puntos del país. Hace poco vi uno de los resultados de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que hablaba que todavía muchas casas no tenían acceso a internet por falta de conectividad, pero ahí tenés una empresa privada invirtiendo en la infraestructura para desarrollar un modelo de negocios que permita tener bien conectada, bien comunicado a un país. Sector construcción, tenés que tener vigilancia sobre el tema de los permisos ambientales. Parte de lo que debe hacer también la OPAMS o la Dirección de Ordenamiento Territorial cuando ya esté ubicada. ¿Qué es la nueva institución? Que los hospitales no estén en zonas inadecuadas, que no tengas gasolinera tras gasolinera en zonas que no se permiten, porque ciertamente tú abrazas el desarrollo, pero no puedes descuidar el tema del medio ambiente. Tenés que tener un equilibrio bien importante en ese sentido, pero entendiendo que el desarrollo tiene sus costos, pero tiene que haber compensaciones ambientales. Ahí es donde un Estado tiene que entrar, tiene que regular, tiene que ser fuerte, tiene que ser eficiente y tiene que ser un buen socio de la empresa privada y un buen vigilante de los derechos del consumidor y del ciudadano en general. Muy bien, quiero saludar a Jimmy García, que ahí está en la transmisión de Facebook Live, José Álvaro, que dice excelente entrevista, saludos y bendiciones, Morena Villalobos, gracias por estar ahí pendientes de esta transmisión desde Esensa Café de Diana Verónica y Tony. Si me ayudan ahí un poquito ahí atrás, por favor, porque siento que tenemos un gran ruido. Sí. Gabriel, hablemos también un poco de política, a ver, porque hacer eficiente un Estado, que el Estado haga cumplir las reglas del juego,
promover el desarrollo de un país, promoviendo la inversión, dando facilidades a la inversión como parte de esta fase 3 económica del plan del presidente Bukele, también incluye hacer leyes eficientes, ¿verdad? Modernizar leyes. En la Asamblea Legislativa se están tomando decisiones, por ejemplo, para empresas tecnológicas. Así es. ¿Verdad? Tú has hablado mucho de conectividad a través de la tecnología. El papel que está desarrollando la Asamblea Legislativa como complemento a todo esto. Es fundamental y ahí es donde la Asamblea debe ser eficiente, debe entender la dinámica de un país, no enredarse en discusiones estériles que lo que van haciendo es retrasando. Y por ejemplo, la fase 2 de tecnología tiene a la base una serie de normas que flexibilizan e incentivan a las inversiones tecnológicas. Cuando el presidente oficializó la fase 2 en medio de una gran inversión, ya en ese entonces estaba la fase 2, todas estas normativas de incentivo a la tecnología en vigencia, y si mal no recuerdo el dato que vi, ya habían 22 empresas más pequeñas, medianas, algunas más grandes, arropando ese tema de incentivos a la tecnología. Ahí tenés, por ejemplo, un rubro de temas que casi no comprendemos o no vemos, pero que generan también dinámica económica, todo el tema de los criptoactivos, de las tokenizaciones, de las inversiones digitales. Tú ves cómo también, por ejemplo, todo el tema de fintech se ha desarrollado, ves empresas que Nico, que New, que Mike, que no sé cuánto, que Cash, tú ves toda esta dinámica de tecnología entrando, y ahí está una importante regulación para que permita al Estado tener reglas claras que incentiven, que flexibilicen, pero que también que controlen y que tengan las suficientes armas para supervisar. Ahí entra en juego la regulación, una defensoría del consumidor muy alerta, muy fuerte en todo sentido y que tenga amplias aptitudes para entrar en diferentes rubros. La participación de la empresa privada en todo esto, Gabriel, esto lo dicen todos, pues, a ver, la inversión es lo que va a hacer dinamizar la economía y el tema de los puertos es parte de eso, pero la participación de la empresa privada en toda esta dinámica, ¿cómo se podría estar viendo? Porque para poder accesar a todo esto nuevo que está llegando necesitas una población educada también. Y nosotros vemos con mucho interés y con muy buenos ojos, de hecho la otra semana vamos a ampliar al respecto estos nuevos proyectos de educación que desde la empresa privada se están generando, esta escuela de capacitación técnica, por ejemplo, que el señor Toruño de Indufom está promoviendo, él la va a crear, esta otra centro, el Instituto Key, también de don Roberto Crit y otros personajes de la empresa privada que están promoviendo, porque para que todo encaje y para que en realidad el fin último debe de ser que la población salvadoreña tenga un mejor nivel de vida, el ser humano, necesitas también una población capacitada para lo que se viene. Para referirme a ese tema, vámonos a un ejemplo específico y exitoso que tuvo el país, recordando a la empresa Aeroman. ¿Te acuerdas cuando entró el tema del mantenimiento de aviones? Hubo un acompañamiento que creo que fue de la Don Bosco, no me acuerdo, pero todavía lo tienen, una especialidad en donde se trabajó mucho y muchos salvadoreños capacitados ahí son de los mejores. Conozco un caso de un ex Aeroman que ha ido a Chile. Ahora está fue trasladado a México. O sea, el conocimiento que se adquiere en El Salvador es valorado. Así es. Y lo que tú decís, el tema de educación, ahí falta, creo yo, en tema de educación, y en algún momento creo que hay que abordarlo y tú tienes que invitar a los expertos. La educación superior no ha asistido a la revolución que se necesita para poder adaptarse a la nueva era. Creo que las universidades todavía tienen mucha tarea por delante. Eso tiene que ver con que haya una mayor, y ahí tiene que entrar el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Superior, todo el tema de las carreras universitarias.
tienen que adaptarse a la educación superior en 2 vías. Una, para ser realmente atractivo para los jóvenes que ya no quieren ir a las universidades a aburrirse, porque en su día a día tienen acceso al celular, a la tecnología, tienen conocimiento globalizado, a grandes pensadores que tú puedes ver en todas las redes sociales, en YouTube, en los TikTok, y vas a la universidad a sentarte, a aburrirte con un señor que te explica la misma clase de hace 15 años. Ahí las universidades tienen una gran tarea para poder atender la fase 2 de tecnología, la fase 3 de logística. Necesitas mucho empleo técnico para atender. Yo supongo que para manejar una grúa de puertos necesitas un conocimiento especializado, necesitas una capacitación para el tema de logística, la administración de la carga, esta maquinaria, mantenimiento de la maquinaria, una dragadora. Supongo que requieren trabajos específicos, especializados, y ahí más institutos técnicos, las universidades, ampliar su pensum, tienen una gran cantidad de carreras que probablemente ya está agotado y no es lo que necesita el país para desarrollarse. Yo creo que con el perdón de muchísimos abogados que conozco, creo que hay demasiados. Bueno, ellos mismos te lo dicen. Sí, vamos por el 44,000, no sé cuánto dicen. Tuvimos a Julio Valdivieso este lunes y a eso iba abogado, él es abogado, sí, ¿verdad? Y también entrevistador, y decía, discúlpeme, pero este país ya no necesita más abogados, ¿verdad? No, definitivamente. Necesitamos por eso que la gente se capacite. Impulsado por el señor Crit está atendiendo una necesidad importante, más ingenieros. Si tú vas a instalar, y lo que nos pasó hace muchos años, cuando Intel quiso venir al país, no había suficientes ingenieros. Puede haber algún otro tipo de cosa que no sabemos, pero la respuesta de Intel dijo, no tiene suficientes ingenieros, me voy a Costa Rica. Y ahí están instalados desde hace más de 15 años Intel, con un gran desarrollo de tecnología en su país. Entonces, pero encontró personal capacitado. Así es, ya lo tenía. Costa Rica le ha apostado a la educación durante mucho tiempo, no ha tenido guerra civil, no ha tenido los conflictos sociales que hemos tenido nosotros, no tuvimos todo el tema de pandillas, no me estoy excusando, pero han tenido una historia distinta y le apostaron al tema social desde hace mucho tiempo y son un ejemplo en muchos sentidos. Pero El Salvador necesita adaptarse para atender esta demanda que viene. Vaya, esa fase 2 de tecnología, ¿qué es lo que todo lo que va a implicar? Necesitas ingenieros en software. Vaya, por ejemplo, tú decís que uno se puede mencionar otras marcas. Sí, aquí se pueden mencionar marcas, no hay problema. Esta gente de la empresa Telus, una transnacional fundamental, la gente cree que es un call center porque así se conoce, pero detrás de Telus hay una gran cantidad de desarrollo de software, de inteligencia artificial, una cantidad de tecnología de primer mundo que uno se queda impresionado de lo que es realmente. Lo que pasa es que no conocemos a profundidad lo que son este tipo de empresas. De todo lo que tienen. Entonces, sí, lo que tú decís, un país con mayor capacitación, con educación superior, atendiendo las necesidades reales de desarrollo. Y no necesariamente tienen que ser ingenieros o doctores. De todo se necesita. Pero capacitar a la población, al joven, en lo que se necesita. O sea, si en toda la zona el desarrollo del puerto de la Unión va a traer toda una oportunidad para toda la zona de Oriente. Yo tengo años de estar escuchando a los políticos, Gabriel, a los analistas, a los empresarios, que el problema de este país que no crece como debe de crecer es porque toda la inversión está concentrada en la capital y en el área metropolitana. O sea, hay muy poca inversión en el oriente, en el occidente. Esto podría estar abriendo la puerta para que en realidad comience a darse esta apuesta por el desarrollo en el interior del país, porque aquí tenemos gente, Gabriel, es triste, que viaja todos los días de Santa Ana, de Cojutepeque, de Cabañas. Y que es parte de los grandes problemas del tráfico, que tenés toda esa cantidad de gente entrando todos los días desde Occidente, desde el Oriente, toda la gente que viene del lado de allá de Nejapa, de La Gloria, que desarrollos urbanísticos. Pero los trabajos y todo siguen teniendo de este lado. Siguen estando concentrados yo creo que parte de las apuestas debe ser, en teoría, ahí con el perdemos desarrollo dinero, de la Unión. En el tráfico perdemos un montón de dinero también. Y no solo somos dinero, ineficientes. sino que imagínate el nivel de estrés que trae alguien que ya pasó 2 horas metido en un tráfico
atascado pensando en todo lo que tiene que hacer. Segundo, para llegar a tiempo hay gente, igual que tú vas a conocer casos, que a las 4 de la mañana salen de su casa. No hay calidad de vida. Prácticamente llegan, esperan que baje el tráfico, se van a las 9 de la noche, llegan a las 11 de la noche y se levantan a las 3. ¿Qué tipo de calidad de vida es esa? Entonces, cansado, estresado, ineficiente, gasto de gasolina, desgaste de su vehículo, la familia, ¿qué tiempo de familia puede tener? Porque todo ese tiempo de calidad es fundamental para el mejor desarrollo laboral también. Entonces, la descentralización, estos famosos polos de desarrollo, ¿Cuántos años venimos escuchándolos? Claro, porque vaya, por ejemplo, tú ves empresas a lo largo de la carretera hacia Occidente, maquilas y todo eso, pero se llenan y vienen los buses repletos de regreso a San Salvador, van full y viajan todos los días, como tú decís. Yo creo que todas estas fases económicas tienen que tener detrás de sí un fin de capacitación, de descentralización, generación de empleos, por supuesto, pero adecuarse para poder atender esta demanda de empleo va a ser importante, pero creo que en general es muy positivo. Volviendo al punto inicial de nuestra conversación, Diana, esta fase 3 con esta mega inversión de la empresa turca Gilport, que tiene mucha experiencia. Yo esperaría que detrás de este anuncio vengan otros, como hablamos, la logística es algo robusto, tiene que ver con temas de puertos, aeropuertos, zonas aeroportuarias, carreteras, aduanas, gente capacitada, en la fase comercio. En la fase 1 es el tema de alimentos, agromercados, pero se ha hablado mucho que este país necesita producir sus propios alimentos. Así es. Es que creo que lo hablábamos en Diana Verónica, la fase 1, cuando se habla de la fase 1, y es que yo creo que aquí en tema de comunicaciones, ahí tienen que haber algunos temas de comunicaciones, que las fases no son puntualmente lo que se anuncia. Hay un anuncio por la estrategia de comunicación para darle peso a la inauguración de una fase. Los agromercados. El tema o la ampliación de los la agromercados. fase 1 alimentos es los agromercados que se van a convertir en centrales de abasto, es la ley especializada de importación que amplió la cantidad de importación sin aranceles, es la producción nacional, y ahí es detrás de donde esta fase 1 tiene que enlazar con una política agropecuaria nacional para entender todo ese entramado y ordenar el entramado de los productores nacionales, de sus necesidades. Tenés que promover al productor nacional para estar en los agromercados, en las centrales de abasto, para poder producir alimentos a menor costo. Tú sabes que quien te alimenta es quien te controla. Si nosotros ahorita dependemos de Guatemala, y te acordás hace unos meses atrás hubo un problema de bloqueo en Guatemala, nos quedamos sin papa aquí, sin tomate, se encareció la cebolla. Esos son alertas importantes que te permiten. La fase 1, alimentos, detrás de esta fase yo creo que hay toda una complejidad agropecuaria del tema agrícola que tiene que ver con todos los sectores. La fase 2 de tecnología no es solo el anuncio en sí del data center, es todas las normas que han aprobado para los incentivos. Toda la digitalización del Estado. Todo el tema del impacto de Google, todo el impacto de e-government, del que se habla hace mucho tiempo. Tenemos del desarrollo de nuevas carreras de tecnología, el impacto de la inteligencia artificial en el país, toda la fase 2. Bajo de la sombría de tecnología hay un montón de cosas por desarrollar. Hay incisos, hay subtemas que hay que ver. No solamente son pequeñas fases puntuales que tienen que ver, como por ejemplo la fase 3 de logística no solamente tiene que ver con la inversión de Gilport. Claro, así es el gran anuncio. Es el gran por anuncio, por supuesto, comunicado al estilo del hombre, un domingo por la noche a través de sus redes sociales, y a esa hora todo información y a tratar de... ¿Y de qué se trata esto? De quién es la empresa y todo ese tema. Pero la logística tiene debajo de sí mismo, esa fase 3, una compleja, una complejidad propia que tiene que ver, y tenemos que ir viéndola poco a poco cómo se va a ir explicando y hacia dónde va caminando esa fase 3. Y acuérdate que nos dijo que eran 6 fases. Todavía falta 4, 5 y 6. Sí. Y él había adelantado de que había una de esas fases tenía que ver con remesas, que es un nombre genérico, que me imagino que detrás de sí tiene todo el tema de la atracción de inversiones de la diáspora, la atracción
que ya están viniendo. Ya se había puesto eso. Ya. Uy, tanto que hablar, porque también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es bueno escuchar cuando dicen estamos avanzando en las conversaciones, y como en esto del dinero todo es especulación, cuando el Fondo Monetario dice eso, ya los bonos del país suben y vienen otra serie de cosas, pero el tiempo se nos terminó. Bueno, así Diana, que en la próxima hablamos al respecto. Gabriel, gracias por aceptar nuestra invitación, ayudarnos a entender cómo están funcionando las cosas. Y la verdad que nosotros lo que queremos es que tener un mejor país, definitivamente, y que vivamos en un mejor país. Yo creo que todos en general buscamos que el país se desarrolle. No todo el mundo se quiere ir del país. Muchas familias tenemos apuestas por largo tiempo por el país. Claro, queremos aquí hemos que estado. haya oportunidades y que nuestros hijos se desarrollen aquí, que tengan opciones acá también. Yo a veces escucho muchos que dicen, no, quiero mandar a mi hijo a estudiar fuera o algo, pero está bien, cada quien. Pero creo que este país tiene que desarrollarse en sus alimentos. Ojalá que la tecnología traiga otro montón de oportunidades, el tema logístico y toda la fase que falta. El tema económico es fundamental para todo este segundo mandato. Definitivamente, y así lo dicen incluso los salvadoreños a través de las encuestas. Así es. Gracias, Gabriel, por tu tiempo. tiempo. Fue un gusto estar aquí contigo, Diana, y compartir con toda tu audiencia. Muy bien, y si usted quiere conocer más de lo que hemos conversado en esta entrevista, le invitamos a escuchar lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.